llave y otro disyuntor. Tenés dos disyuntores y dos llaves ahí. Estás muteado, te aviso por las dudas. Bien, ahí tiene dos disyuntores y dos llaves. ¿Vos lo ves, Octavio? Sí, profe. Buenísimo. Bien, antes se usaban disyuntores más. Mira, tengo unos disyuntores viejos acá que yo saqué de unos circuitos eléctricos. Antes se utilizaban así, eran para un solo polo, para un solo cable. Ahora ya se usan todo para dos. Este es re viejo, no sé si se alcanza a ver. Este es re viejo. Y mucho antes de trabajar con las llaves termomagnéticas en los domicilios, pero hace mucho tiempo atrás, venían los fusibles. Por eso vas a ver en películas estadounidenses que tienen casas muy viejas, cuando hay un cortocircuito o algo, se queman los fusibles. No tienen llave termomagnética, se queman los fusibles. ¿Has visto lo que es fusibles? Sí. Acá tenemos. Lo sé porque juego videojuegos y en muchos te hacen cambiar fusibles o en las películas también cambian fusibles o cosas así. Claro, se basan en esto. Se basan en esto de domicilios viejos en Estados Unidos, en casas antiguas que tenían sótanos encima. Te hacen ir a los sótanos a cambiar los fusibles. A ver, para compartir. Vamos a compartir. Ahí está, ahí se ven algunos fusibles. Vamos a agrandar un poquito. Hay un montón de tipos de fusibles. Antes en las casas usaban fusibles, pero ¿qué pasaba? Cuando vos tenías un problema, se cortaba y tenías que ir y cambiarlo. Entonces, si no tenías repuesto, te quedabas sin luz hasta que podías comprar. Hasta compramos otro. Exacto. Pero bueno, los circuitos eléctricos más chicos siguen viniendo con fusibles. Como por ejemplo el circuito eléctrico de los autos o incluso de algunos electrodomésticos. Dentro traen, además de que vos tenés la protección de la llave termomagnética en tu casa, para proteger el circuito vienen con fusibles adentro. Vienen con fusibles de este tipo. Estos son los que vienen, estos de colores son los que vienen en los autos. Estos chiquititos se usan en los circuitos eléctricos. Estos llevan, los que son de vidrio llevan, es un filamento, ¿no? Ahora te vamos a hablar un poquito del fusible. Estos lo llevan algunas plaquetas o algunos electrodomésticos, ¿sí? Estos son más grandes, son para circuitos más grandes. Tienen mayor capacidad de intensidad eléctrica. Y bueno, hay un montón de tipos de fusibles. Los fusibles, ¿saben cómo trabajan? ¿Cómo? ¿Sabés cómo trabajan los fusibles? No, lo escuché, pero nunca vi de cómo Bu- funcionaban. Bueno, si vos mirás adentro del fusible, mirá acá tengo un chiquitito de auto. A ver, ¿alcanzás a ver que se ve como una S? Sí. Esa S es un pedacito de filamento de cable que viene calibrado para soportar cierta intensidad eléctrica. Este, por ejemplo, dice Y si 7,5. pasas más, se quema. Exacto, el cable no soporta más corriente eléctrica y se corta. Entonces ya el fusible no sirve más y hay que cambiarlo. Lo mismo pasa con este que está acá, mira. A ver. Esto es un portafusible. Yo lo abro y adentro está el fusible. Que es como este de vidrio que está acá arriba a la izquierda. A ver si se alcanza a ver que tiene un hilo adentro. Sí, sí. ¿Se ve el Sí, hilito? es un hilo muy finito. Sí, Es un sí. hilo muy finito, exacto. Si pasa más corriente de la que soporta el fusible, a ver este cuánto amper tiene. 250 volt, 5 amperes. Si pasan más de 5 amperes, que está habiendo un peligro, un consumo excedido, entonces se corta el fusible. ¿Te acordás de la ley de Ohm? ¿Cómo era? No mucho, pues la verdad es que la ley de Ohm me la enseñó muchas veces, pero siempre me la olvido. La ley de Ohm es que la corriente eléctrica es igual a la tensión dividido la resistencia. Y es igual a B Ah, sí, sobre R. sí, yo me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Claro, al estar B como dividendo El y... triangulito. Exacto, ese triangulito. ¿Sí? Entonces dice que I es igual a B sobre R. B dividido R. B sería el número que va a ser dividido y R, la resistencia, el número por el cual estás dividiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más grande sea el número por el cual vos dividís,
más chiquito va a ser el resultado. Y al revés, mientras más chico sea el número por el cual vos dividís, más grande va a ser el resultado. Entonces, la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. Mientras más grande sea la resistencia, menos corriente va a circular por el circuito. Y al revés, mientras más chica sea la resistencia, ¿sí? Como estás dividiendo por un número muy chiquito, la corriente es cada vez más grande. ¿Sí? Si yo divido un número por 10, me va a dar un resultado. Si lo divido por 100, me va a dar uno más chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cortocircuito, a ver si se te ocurre, ¿cuál será la resistencia en un cortocircuito? Si yo uno los dos cables sin poner ningún elemento entre medio. ¿Cero? Exacto, estás haciendo cero o casi cero. Entonces, al tener casi cero, la corriente va a ser muy elevada. Entonces, siempre que hay un cortocircuito hay un pico de corriente, de intensidad de corriente eléctrica, que bueno, eso hace que se corte el fusible o que la llave termomagnética abra el circuito. Ahora, aparte al momento de comprar una llave termomagnética para un domicilio, aparte de mirar la corriente eléctrica que va a soportar, por ejemplo, si ves ahí, a ver si alcanza a ver, dice C10. ¿Lo ves? Sí, sí. Ese C10 significa que soporta hasta 10 amperes. Abajo hay más información. Yo ahora te la voy a leer. Dice, por ejemplo, 415V, que eso sería que también puede trabajar hasta con 415 volt. Y después abajo hay un cuadrito chiquitito que dice 6000. No sé si se alcanza a ver. Abajo donde dice CE dice 6000. Esa es la sensibilidad que tiene la llave. ¿Sí? No recuerdo cuál es la que pide Calfa ahora, pero pide una cierta sensibilidad. No puedes ponerle tampoco cualquiera. Por más que sea bien la corriente y bien la tensión, tenés que ver la sensibilidad. Por ejemplo, esta que es más vieja, esta en el cuadrito chiquitito adentro dice 3000. O sea, tiene menos sensibilidad que esta otra que es un poco más nueva. ¿Vos sabés cuál es, José, la sensibilidad que tienen que tener ahora para probarte los No, tableros? pero yo lo busco. Ah, ¿Para bueno. los qué? Para los tableros nuevos, para que Calf te apruebe y te ponga el medidor en tu casa, no sé si era 9000 o 12000 de sensibilidad que tiene que tener. Además de que tiene que estar la corriente y la tensión apropiada. Bueno, otro de los elementos de seguridad, vamos a ver, compartir. Ahí está. Otro de los elementos de seguridad que hay que tener en un domicilio es la puesta a tierra. A ver, le voy a abrir el poquito. Es la puesta a tierra. La puesta a tierra. Acá Sí. lo encontré y dice 30 MA con sello de seguridad comprobada. Claro, el sello de la. Sí. Mira, este tiene el sello acá al costado. Ah, Viene con el sello al costado. Este, por ejemplo, no tiene sello. Este viene sin sello. Es más viejo. Y este ni hablar. Este que es re viejo. No tiene. Bien, la otra medida de seguridad que hay que tener en otro dispositivo es la puesta a tierra. La puesta a tierra, ¿en qué cuenta? Es el tercer cable que vos ves en un toma corriente. Siempre en un toma corriente tenés los dos cables. La fase, el neutro. sí, es uno marroncito, amarillo, algo así. Sí, verde con amarillo por lo general viene. Si trabajaron bien con el código de colores, viene con verde y amarillo. Y esa es la tercera patita que ves siempre en los dispositivos eléctricos. Pero ¿has notado que no todos los dispositivos eléctricos tienen tres patitas? Algunos tienen dos nomás. Sí, ¿Viste? Por ejemplo, el cargador los más celular. viejos no, No, no solamente por eso. El cargador celular, por ejemplo, como tiene que dos no nomás. tiene contacto directo con nosotros. Exacto, no tiene chasis. Porque la puesta a tierra lo que hace es, todos los dispositivos que tengan chasis, por ejemplo la ladera que tiene una carcasa de chapa alrededor, simplemente a esa chapa se le agrega un tornillito, se le pone un cable y va conectado a esta tercer patita del enchufe. Esa tercer patita de la toma corriente lo que hace es ir conectado a esta jabalina que va a estar Que enterrada. lo que hace es que como tiene menos resistencia, la corriente que está merodeando por ahí, me puede dar corriente a mí, vaya ahí, ya que busca la menor cantidad de resistencia posible. ¿No? Perfecto. Siempre la corriente eléctrica va a ir por el lugar donde menos resistencia hay. Entonces lo que se busca con esta jabalina, enterrada en una buena tierra, siempre se prepara la tierra también para enterrar la jabalina, es que tenga menos resistencia que tu cuerpo.
Entonces, si hay un cable que está tocando el chasis de la heladera y vos vas y tocas ese chasis, en vez de que la corriente circule por tu cuerpo, se va a ir por este tercer cable a tierra. En vez de esa tierra por vos, se va a ir por la jabalina esta. ¿Por qué? Porque tiene que tener menor resistencia que vos. ¿Sí? Por eso, ese tercer cable no viene de la red eléctrica. De la red eléctrica viene solamente lo que es la fase y el neutro. Cuando vos te conectás a Calf, por ejemplo. Este tercer cable lo creás vos en tu casa. En cada domicilio se crea esta puesta a tierra. Que es simplemente enterrar una jabalina, unirle el cable de puesta a tierra y después llevarlo por todos los enchufes. Entonces, todos los dispositivos que no tengan, que sean de plástico o que no tengan algo que te pueda dar corriente a vos, algún chasis, por lo general no le ponen puesta a tierra. ¿Sí? Puede ser los secadores de pelo, por ejemplo, de plástico, eso no llevan puesta a tierra. Los cargadores celulares tampoco vienen con puesta a tierra. Y bueno, y así muchos elementos más. Pero todo lo que tengan algo metálico ya vienen con puesta a tierra. Ok. Bien, el otro elemento de seguridad, pero que ya no es elemento de seguridad para las así, para personas o protecciones eléctricas que yo quería mostrarte, se llama contactor. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y el contactor es este que está acá. ¿Sí? No sé si ya han trabajado con contactores. No, todavía no. ¿No? El contactor lo que hace es, tiene una bobina adentro y tiene todas estas entradas, o sea, todo esto que están acá son contactos. Este contacto va con el de arriba, este con este con el de arriba, este con este y este con este. Lo que hace esto es que cuando vos le das corriente a la bobina, con poquita corriente que le des, esa bobina lo que hace es generar un campo magnético y une los contactos. ¿Sí? Acá se mueve esto. Une los contactos. Eso que se mueve ahí es la unión y desunión de los contactos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve, por ejemplo, si vos querés prender un motor muy grande, no le vas a poder poner esta llavecita como la llave de luz. ¿Por qué? Porque no soporta tanta corriente como la que consume ese motor o ese elemento o lo que vayas a ver. Entonces, si vos trabajás algo que consume mucho con una llave de estas, lo más probable es que la llave se te queme. Entonces lo que vos haces con eso es, con esta llave solamente vas a trabajar la bobina del contactor. Entonces, al vos prender la bobina del contactor, genera el imán y todos los contactos se pegan. Y vos a través de estos contactos podés trabajar con grandes corrientes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, que gracias a eso digamos que la electricidad soporta más corriente de la que debería, ¿no? Claro, gracias a esto podemos trabajar con un botón chiquitito, con un tablero o con cualquier cosa, manejar grandes corrientes. Porque si nosotros tuviéramos un motor muy grande y tenemos que ponerle una llave de paso, tenemos que poner tipo la que usaban, ¿viste? En las películas de Frankenstein y todo eso, que bajan un tablero eléctrico con una llave gigante. Sí, y que en la película caía un rayo y todo. Claro, porque al trabajar tanta corriente también se genera un arco eléctrico y es re peligroso. Entonces, para no tener que tener esas terribles llaves gigantes que usaban en las películas o en algunos, sí, en las películas por lo general viejas, yo puedo manejar muchísima corriente simplemente con este botón. Pero este botón va a manejar el contactor. Y a través del contactor es donde va a pasar las corrientes, las grandes corrientes para manejar los distintos motores o maquinaria o muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, con poquita corriente que pasa por acá, yo puedo manejar muchas corrientes con esto. Acá tengo una foto del contactor por dentro. A ver. Acá está. ¿Viste? Hay una bobina. ¿La ves? Sí, sí. Hay un resorte que mantiene. Estos son todos contactos. Un contacto, dos contactos, 3, 4 y 5 contactos. Este resorte lo que hace es mantener los contactos separados. Entonces están circuito abierto. Entonces cuando vos le das, alimentás a la bobina, genera un imán y pega los contactos esos. Al pegar esos contactos ya empieza a circular corriente por cada uno de ellos. Entonces vos simplemente manejás llave acá, en esta bobina. La bobina no consume casi nada. ¿Sí? Al cerrar la bobina se cierran los contactos y ahí pasa toda la corriente por cada uno de ellos.
Pueden venir normal abierto, sí, Y ese objeto, no me acuerdo el nombre, yo me lo olvidé. el contactor, sí. Se usa, eso, el contractor, ¿se usa tipo en la vida cotidiana o en algún elemento que tengamos en casa? En casa no. Por lo que